Hola, mi nombre es Pedro Díaz Romo. En este video voy a explicar la fijación de precios y administración de ingresos en múltiples segmentos de clientes. Bien, esto ocurre cuando el mercado se segmenta en diferentes tipos de clientes. Por ejemplo, las líneas de avión que venden los boletos con anticipación, se venden a un precio porque los viajeros que compran con anticipación buscan un precio barato, regularmente hacen viajes de turismo y se deja otros espacios en el avión para venderlos unas semanas antes o unos días antes del vuelo a un precio diferente, obviamente más alto, y a los viajeros que quieren ocupar este tipo de vuelos de un día para otro no les importa tanto el precio. Bueno, empezamos. Se debe de conocer la ecuación del precio en función de la demanda de cada uno de los segmentos. La demanda del segmento I es igual a una constante A, que regularmente es el precio máximo del segmento, menos una constante B, que representa la razón de cambio del segmento, menos el precio del segmento. Lo que buscamos es maximizar la utilidad, es decir, asignar precios a cada uno de los segmentos que nos permitan vender la mayor cantidad de los servicios o de los productos y que esto nos maximice la utilidad. O a lo mejor no vender la mayor cantidad de productos, sino vender la cantidad que maximice la utilidad. La ecuación de la utilidad la tenemos dada con la siguiente ecuación. Sería la sumatoria desde I, desde el segmento 1 hasta K, desde I, que es el número de segmento, hasta el número de segmentos mayor, que sería K, o el total de segmentos, de la utilidad que tenemos por cada producto que vendemos. Esto es el precio al que vamos a dar el producto en el segmento menos lo que nos cuesta. Esto es la utilidad que obtenemos por cada producto o servicio vendido. Y si eso lo multiplicamos por la demanda, que ya habíamos dicho que esa ecuación es la que representa la demanda, es la demanda máxima menos la razón de cambio por el precio del segmento, tendríamos la utilidad de cada uno de los segmentos, es decir, utilidad unitaria de cada producto por la demanda, por la cantidad de productos que vendemos, nos va a dar la utilidad que tenemos en cada uno de los segmentos. Y si sumamos todas las utilidades desde el segmento 1 hasta el segmento K, tendríamos la utilidad de todos los segmentos y lo que buscamos es maximizar esta utilidad. Bien, desarrollando la ecuación para el segmento 1 o el segmento I, nos quedaría que la utilidad del segmento I es igual al precio del segmento menos el costo. En este caso el costo es el mismo para todos los segmentos porque nos cuesta lo mismo producir para todos los segmentos, por A menos B por PI. Desarrollamos la ecuación, multiplicamos A por PI, nos queda API, y luego PI por menos BPI, nos queda menos BPI, P cuadrada, menos BI, PI cuadrada, después multiplicamos menos C por A y nos quedaría menos CAI, y después menos C por menos BIPI, nos quedaría menos por menos más CBPI. Bien, agrupamos los términos para que nos queden ordenados con el exponente mayor al principio y nos queda menos b i pi al cuadrado más ai pi más cbi pi menos cai. Ahora agrupamos los términos comunes, los que tienen a las constantes, a las variables pi, que sería el término de AIPI más CBIPI. Entonces sacamos el factor común que es PI, que multiplica la suma de AI más CBI menos CAI. Esta ecuación que vimos anteriormente es la ecuación de una parábola. Si la graficamos nos daría esta parábola, que es la parábola de la utilidad. Conforme empezamos a vender, cuando la demanda es pequeña, aquí en cero, pues no tenemos utilidades. Conforme vamos vendiendo, vamos teniendo utilidades hasta llegar a un punto donde tenemos la utilidad máxima. Después el precio tiene que bajar para que se cumpla con la ley de la oferta y la demanda y con la ecuación que acabamos de revisar. Entonces el precio, al empezar a bajar el precio, la demanda va aumentando, pero las utilidades también van disminuyendo. Tratamos de encontrar entonces el punto donde la utilidad máxima
se obtiene, que sería cuando tenemos una demanda óptima aquí abajo. Bien, para encontrar eso lo que tenemos que hacer es derivar la función de la utilidad con respecto al precio. En el punto en donde la derivada, que es la pendiente de la curva, es igual a 0, es decir, aquí podemos ver con estas líneas azules como la pendiente o la derivada, que es lo mismo, de la función va cambiando, se va inclinando hasta que llega al punto máximo donde la derivada es igual a 0. En este punto podemos encontrar cuánto vale la demanda de ese segmento para que tengamos la utilidad máxima. Lo haríamos siguiendo esta ecuación, derivando la utilidad con respecto al precio, igualándola a 0 y después despejando el valor del precio. Vamos a hacerlo. Tenemos entonces que ya habíamos encontrado la ecuación de la utilidad, la derivamos con respecto al precio, aplicamos una regla de la primera regla de la derivación, que es que la derivada de la suma de unas funciones es igual a la suma de la derivada de las funciones, es decir que tendríamos que la derivada de la utilidad con respecto al precio es igual a la derivada del primer término más la derivada del segundo término más la derivada del tercer término. Bien, ahora derivamos el primer término aplicando la regla de que la derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Entonces tendríamos que aquí la constante sería b por pi y la derivada de una x elevado a la n es igual a n por x elevado a la n menos 1. Entonces aquí la n vale 2, pasamos el 2 para acá, multiplica a la constante por p elevado a la n menos 1, es decir, a la 2 menos 1 a la 1. En el segundo término nos quedaría que AI más CBI también es constante y multiplica a la derivada de PI elevado a la 1. Entonces 1 menos 1 es 0, por lo tanto quedaría P elevado a la 0, que es igual a 1. Y finalmente la derivada de una constante, aquí en el tercer término, es igual a 0. Entonces por eso es que esta derivada de C menos CAI sobre P es igual a 0 y aquí nos queda el resultado de la derivada, que es igual a menos 2BPI más AI más CBI. Bien, ahora vamos a igualar a 0 la ecuación que ya habíamos encontrado. Pasamos el menos 2BPI del otro lado del igual con signo positivo y después pasamos el 2BI que está multiplicando a PI, lo pasamos dividiendo, nos queda así la ecuación. Finalmente estos términos quedarían BI con BI se eliminan o se hacen 1 y la ecuación nos queda de la siguiente manera. El precio del segmento I va a ser igual a la constante I A del segmento menos 2 veces la constante B del segmento más el costo sobre 2. Bueno, vamos a explicar esto o vamos a aplicar esto en un ejemplo que con una hoja de Excel que ya tengo preparada para hacerlo más rápido. Bien, entonces aquí tenemos ya la ecuación del precio óptimo del segmento que acabamos de encontrar, acabamos de derivar cómo se encuentra, y también tenemos la ecuación de la demanda del segmento que también ya la revisamos. Entonces en el ejemplo tenemos que nuestro primer segmento tiene una función de la demanda que es igual a 5.000 menos 20 por el precio del segmento. En el segundo segmento tiene la función de 5.000 menos 40 por el precio del segmento 2. El costo es igual a 10. Bueno, vamos a ejecutar entonces las operaciones de esta ecuación. Sabríamos en el segmento 1 que el valor de A es igual a 5.000, entonces lo ponemos aquí. Del segmento B es igual a 20 y hacemos la operación. Nos quedaría que es igual a menos 5.000 más 2 por el valor de B sobre 2 por el valor de B más el valor de C, que lo tenemos acá arriba, que vale 10, sobre 2. Bueno, hacemos la operación, nos quedaría que es igual a 5.000 sobre 40 más 10 sobre 2. Nos da un valor de 130. Es decir, que en el primer segmento tenemos que dar un precio de 130 para obtener las utilidades máximas de ese segmento. En el segmento 2 vamos a calcularlo ahora. También el valor de A es de 5.000. El valor de B ahora es de 40.
el valor de C es el mismo. Sustituimos los valores en la ecuación. Aquí es igual a 2 sobre 2 por el valor de B más el valor de C sobre 2. Resolvemos la operación. Y el resultado son 67.5, es decir que en el segundo segmento de mercado, el que es más sensible al precio, vamos a tener que dar un precio más bajo para poder vender esa cantidad. Bien, hasta aquí hemos encontrado los precios de los dos segmentos. Estos precios son los que nos van a dar la utilidad óptima. Bien, he preparado otra hojita en donde podríamos calcular las utilidades. Ahorita vamos a ver con esta hoja que preparé, si yo le doy los precios que acabo de encontrar. El precio del segmento 1 es de 130, el costo en el segmento es de 10, el valor de la constante A es de 5000, el valor de la constante B es de 20, si no mal recuerdo, correcto, 20. Por lo tanto, calcularíamos aquí primero la utilidad unitaria. Lo que voy a ganar por cada pieza que vendo sería el precio al que voy a vender menos lo que me está costando fabricarlo, que es de 10. Entonces voy a ganar 120 en el segmento 1 y lo voy a multiplicar por la demanda, que está dada por la ecuación que ya revisamos, A menos B por el precio, y vendería 2400 unidades. Esto me daría una utilidad de, para calcular la utilidad tengo que multiplicar directamente ya pues la utilidad que gano por cada producto por la demanda de ese producto. Me daría ganar 288,000 pesos. Bien, voy a copiar todas las fórmulas para calcular el segmento del mercado 2 y en el precio había calculado 67.5. Ahorita lo rectificamos. 67.5. Bien, esto me daría una utilidad en el segmento 2 de 209,875 y una utilidad máxima de 497. Hasta aquí hemos calculado estos valores de los precios y las utilidades. Sin embargo, a veces la capacidad que tengo para vender o la cantidad que tengo para vender no es infinita, entonces la puedo tener restringida. En este caso, para resolver este ejemplo, la vamos a restringir a 4000 unidades. Bien, a 4000 unidades. Aquí, déjenme ver. No cambié el precio, ¿verdad? No cambié el valor de B que cambiaba, era 40. Entonces eso me cambia las utilidades. Aquí hay que corregirlo. Entonces me daría una utilidad máxima de 420,000 y una demanda de 4700. Si se diera el caso de que la cantidad que yo tengo para vender únicamente son 4000 piezas, entonces tengo que proponer un modelo matemático que me encuentre nuevamente el precio y la demanda que voy a reservar para cada uno de los segmentos. Esto lo hacemos con este modelo que tenemos acá, donde vamos a maximizar nuevamente la utilidad máxima, que ya expliqué esta ecuación, sujeto a que la demanda máxima tiene que ser menor o igual a la cantidad Q, que es lo que yo puedo vender. Bien, en este caso la cantidad Q que yo puedo vender, vamos a poner para el ejemplo 4000. Si yo asigno los precios que ya calculamos en el primer ejercicio, la demanda máxima serían 4700. No la puedo satisfacer porque solamente tenemos 4000 para vender. Para resolver este problema vamos a utilizar Solver, que es un complemento de Excel que nos ayuda a encontrar la solución óptima de problemas de asignación de recursos. Bien, entonces vamos a poner en cero los valores del precio, porque es lo que nos va a calcular. Nos va a calcular a qué precios debo de dar cada uno de los, qué precios debo de dar a cada segmento, y me va a calcular entonces la utilidad y las demandas. Bueno, entonces ya que tenemos preparada la hojita, nos vamos a meter a Solver. La encontramos en la pestaña de datos, Solver. Voy a restablecer el Solver para tenerlo en ceros. Y la celda objetivo es la de la utilidad, es la que quiero maximizar. Después, para maximizar el valor, aquí lo dejamos ya como está, cambiando las celdas, que van a ser las que tienen el valor de los precios, es lo que quiero encontrar. Y sujeto a las restricciones,
de que la demanda máxima que la tengo en este valor, en esta celda, tiene que ser menor o igual a la demanda máxima que yo puedo vender. Acepto y vamos a resolverlo, pero no como lo hemos hecho con ejercicios anteriores de simples de programación lineal, simplex LP, no, ahora vamos a dejar seleccionado el GRG no lineal. Y resolvemos, bueno, esto es porque la ecuación de la función objetivo, que es la suma de las utilidades, como ya lo analizamos también, no es una línea recta, sino que es una parábola. Por eso tenemos que seleccionar este modelo de resolución, el de GRG no lineal. Muy bien, resolvemos, aceptamos, y la solución es que el precio 1, el precio del segmento 1 tiene que ser de 141.7, el precio del segmento 2, 79.17, para tener una utilidad en el segmento 1 de 285.278, 126.806 en el segmento 2 y una utilidad total de 412.083. Bien, con esto hemos encontrado los precios que debemos asignar a cada uno de los segmentos y también las demandas, ¿no? Para el segmento 1 debemos reservar una demanda de 2.166 unidades y para el segmento 2 de 1.883. Tenemos el problema resuelto. Muy bien, sería todo. Gracias.